Qué ritmo para hablar de la muerte, ¿no? O sea, muy guapachoso y muy de nosotros, muy de los Es que lo mexicanos. ponemos para hablar de la muerte y para hablar de juguetes y para hablar del O clima sea, hablar y de para todo, hablar pues. de todo. Es Es que el dice, fíjate, multitema. estamos siempre todos aquí, siempre hablando de lo mismo, bebiendo alcohol para olvidar enos aquí, exactamente como estamos hoy. Sí, nomás que no hay alcohol, yo, ¿eh? O sea, ponte las pilas, cabrón. No manches. Si piensas que esas botellas tienen agua, Ah, eres nuevo. yo Lo que sí, pasa es que estamos en una institución seria y no podremos. me chamaquearon entonces. Bueno, ya di un trago, perdón. Amable teleauditorio, digo más bien auditorio. Hoy vamos a hablar, y bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos escuche, a qué hora y cómo lo haga. Vamos a hablar este día, en esta ocasión, de esta tradición muy mexicana, no sé, y ahí ahorita voy a abrir la pregunta, si se haga en otros países, pero al menos acá la popular Noche de Ánimas, Noche de Muertos o Día de Muertos también, porque digamos que se conocen estas tres maneras, que estamos digamos en el borde de haberla vivido, y pues hay muchas reflexiones al respecto, muy platicadas, eso sí, porque aquí se trata de platicar y de llevar digamos los temas al desbroce, pero sabroso, ¿no? ¿Qué piensan? Bueno, vamos a abrir con esto. Acabamos de pasar esto, estábamos platicando ahorita con Víctor. Bueno, aquí está nuestro querido amigo Víctor Rodríguez. Gracias. Y tú eres Luis Reynoso. Y yo, y juntos somos, no, ya. Y aquí enfrente tengo a Yeyo ahí revisando su celular. Señor Yeyo, ¿cómo está usted? Y hoy no tenemos a Netza. Ah, sí. Y en este día contamos con la ausencia de Netza. ¿De qué es de lo que quería hablar Netza siempre? No sé, pero estaba triste porque no vino, güey. ¿De qué quería hablar Netza? No sé. ¿De viajes? ¿O de viejas? Algo con V. Pero hay que tocar ese tema hoy, para que no vino. Y vamos a grabar como 20 podcasts. Para que se sienta feo. Bueno, primero vamos a empezar con la Noche de Muertos o Noche de Ánimas. Bueno, es que yo digo Noche de Ánimas porque muchas veces se ha dicho, yo lo he escuchado en las ruedas de prensa y cuando ya los funcionarios y también gente de la comunidad que te dicen, no es Noche de Muertos, es Noche de Ánimas. Okay. Y entonces pues nos hablemos de la Noche de Ánimas o también Noche de Ánimas, del Día de Muertos. Es Halloween. ¿También? Pues, ¿qué? A ver, ¿ustedes de chiquillos festejaban el Halloween? No, pero fíjate que Neta que no, este Víctor. año, déjenme decirles algo, yo me la pasé recluido en mi casa estos 2 días. Y eso sí, pues atendiendo aquí a las redes, ¿no? Y todo eso. Y me da la impresión de que este año fue tumultuosa como nunca antes esta festividad en varios sentidos, tanto aquí en Morelia como en las comunidades, porque ayer me decía una persona que se fue allá al recorrido en la zona lacustre, que para esta persona decía lo que vio ayer antier, nunca lo había visto años anteriores, la cantidad de gente. Más allá de lo que tú decías ahorita de que la gente ya va disfrazada y otras cosas. Entonces, bueno, me parece quizá, y la lógica a lo mejor es que venimos de 2 años de pandemia y en donde se celebró a medias, creo, y creo que este año así como que la gente salió, pero sí como en estampida, ¿no? A esta celebración. Pero lo que quería decir, o lo que tú dices, yo hacía reflexión. No sé ustedes, yo me acuerdo que en mis tiempos, 70s, 80s, no se celebraba ni con mucho como ahora. O sea, bueno, no se celebraba o sea, se ¿qué? celebraban, ¿no? Los muertos. Yo me acuerdo que a lo más en mi casa pues era visitar el panteón, y me acuerdo que visitar el panteón no ni siquiera era tanto de que hubiera demasiada gente como ahora que afuera de los panteones realmente es imposible llegar, ¿no? A veces. Entonces, bueno, me da la impresión de que todo esto, pues, tiene este jolgorio y toda esta espectacularización o puesta en escena, como yo le digo, pues tendrá que unos 20 años, 25 a lo mucho. Sí, debe ser reciente. Bueno, bienvenidos al programa La Mano Greñuda. La Mano Greñuda. No, bueno, yo creo que, bueno, yo en mi caso sí, tengo casi 50 años, cuando tenía unos 10, 9, o sea, yo me acuerdo que me disfrazaba de fantasmilla y salía a la calle a pedir, o sea, yo sí pasé por ahí, ¿de veras no, Víctor? No, te lo juro, te lo juro que yo no. Sí, no a este nivel, pero sí. Ay, cabrón, ¿cuál es el nivel, o qué? Pues ese disfrazarte ya, es salir a justamente pedir dulces. el nivel que dicen. Yo
creo que primero habría que aclararle a la gente que estamos grabando esto un 3 de noviembre. Así es. La celebración del Día de Muertos, no solo en México, sino en todos los países donde hay iglesia católica, que creo que Eso. desgraciadamente son el 98%, hay Día de los Muertos, o Día de la Santa Muerte, o no sé, Día de los Difuntos, los les llaman, difuntos, es me el Día de parece. los Difuntos, es una tradición católica. Pero hoy, 3 de qué noviembre del 2022, decidimos hacer el programa sobre el Día de Muertos en Michoacán, o en México, porque lo que vimos en estos 2 días fue sorprendente, extraordinario. ¿Qué fue lo que vimos? Pues eso es de lo que queremos hablar. Una gran cantidad de gente celebrando un despliegue asombroso de la celebración del Día de Muertos como nunca antes habíamos visto en todos los sentidos, desde el cine, la televisión, las redes sociales, las calles, los panteones, Las plazas. las plazas. Y a nosotros nos toca, para quienes nos escuchan fuera de Michoacán, nos toca de manera un poco más álgida, porque nosotros vivimos en Michoacán, que es uno de los estados, si no el que más, de los que más reivindican la tradición, o donde más profunda es la tradición. Ese es el contexto, ¿no? Bueno, sí, bueno, sí, pero no, ¿no? Bueno, también hablamos un poco de todo. Es que cuando hablas de Noche de Muertos tendremos, digo, casi forzosamente que hablar, porque durante muchos años, al menos en mi caso, y creo que la mayoría de los, hablo por mucha gente, pues era una confusión, ¿no? Para ti Noche de Muertos, pues es Halloween, ¿no? Entonces hacías un desmadre. Entonces era como una mezcla, la famosa mezcla de culturas. Sincretismo. Sí, pues no queda, bueno, pues muy acá, mezcla de culturas, güey. Y entonces, pues ibas ahí, yo iba a mi calaverita, ¿no? Y además, pero ponía mi altar, ¿no? Ahí en mi casa, en el departamento que vivíamos con mis hermanas y mi mamá, poníamos un altarcito ahí, nosotros conseguíamos flores, o sea, muy, muy acá, pero también salías con tu caja de zapatos que le hacías forma de calabaza, con una vela adentro, nunca nadie se quemó ni nada, que lo bueno, y a pedir dulces, ¿no? Pero ahora ya hay una frase, antes era queremos Halloween y ya, ¿no? Ahora No, es me de das mi la calaverita, No, ¿no? ese es muy acá, es muy del DF, yo creo, güey. ¿A poco acá no hacen sí, eso? Yo nunca, piden de su chico, calaverita. queremos nuestra calaverita. Nunca decíamos ¿Y qué eso, decían? güey. No sé, pues queremos Halloween y ya nomás, güey. O sea, y te daban ¿Cómo te Halloween en Michoacán? Pues, ¿en qué sí, colonia güey, vivías? Pues allí en Popular, en la Indeco, güey. O sea, sí eso pasaba, te lo juro. Entonces, por eso ahora me llama la atención, porque ya de un tiempo porque era dulce o truco. Y luego, Pero eso lo decían en inglés, ¿no? súper gringo, ¿no? Sí, eso es súper gringo, ¿no? Pero bueno, eso yo digo que tendríamos que hablar de las dos cosas porque se mezclan. Es que Se todo se mezcla. De hecho, Pues tú también. traes barba, entonces significa cabrón, que eso tus sí. antepasados vinieron de España o de Pero Europa, ¿no? es rala, ¿no? O sea, aquí no tenemos tanto pelo, o sea... Y lo interesante Chúcale bien. es que toda la cultura se va mezclando siempre. Está ¿Cómo te bien. llamas? Luis, y tu nombre Pero es... eso me gusta, güey. ¿A ti Claro, no te no, gusta eso? A mí pero me yo encanta, no lo estoy güey. criticando, simplemente qué estoy vale, hablando vale. de eso. No, Tú te ahorita la llamas salida, güey, ¿eh? Luis y tu nombre es, creo que francés. Como su apellido Reynoso. ¿Eso qué? Es ¿Y qué? 100% español, ¿no? No sé. Seguramente tú te llamas Víctor. Rodrigo, o sea, Rodríguez, Y tu cabrón. nombre debe ser Méndez. romano, ¿no? Ay, Pimentel, güey, no mames. Pero mis Es apellidos de en Capula, ¿no? portugués. Es de Capula, Por eso, no eso, manches. eso es lo que quiero decir, que la cultura es algo que se mueve constantemente, que es indetenible, no lo puedes ni alcanzar, y siempre está cambiante, porque esa es, digamos, la constante de la humanidad. Siempre te estás moviendo y siempre todo está cambiando. Es un poco como lo que decía, voy a decirle mamón, pero decirlo como lo que decía Heráclito: nunca ves el mismo río. Así es la cultura. La cultura, este año ves una cosa y la siguiente ves otra cosa. A mí me sorprende que ahora, en este 2022, vi todo muchísimo más mezclado. No se alcanzan a distinguir en algunas cosas las fronteras. Por ejemplo, en el desfile de calaveras, Aquí en Morelia. aquí en Morelia, Muy bonito, ¿cómo se llama? El desfile de Catrinas, vi zombies. Ujú. Y pues los zombies Como tienen que sí, ver... Es de otra cultura. Pues, pues sí, ¿no? digamos que Tiene sí, ¿no? que ver con una influencia, sobre todo hollywoodense, Sí, claro. que se ha potenciado mucho en los últimos años, ¿no? Y cuando, lo mismo, cuando vas a pedir la calaverita, ahora dices Halloween. No, y, antes y así decías. se va mezclando todo, ¿no? En el Oxxo, donde venden, junto a las máscaras de Catrina, pues venden máscaras de... ¿Cómo se llama uno que está de moda, que es un asesino serial
con una ¿A máscara Jeffrey blanca. Dahmer? Ah, no, porque también está de moda el Jeffrey Dahmer, no mames. Ese, Ahí Jeffrey está Dahmer. Michael Myers, el de Viernes 13, ¿no? Sí. Ese, Ah, ese es Jeffrey Michael Dahmer, Myers. el de la serie de Netflix. A ver, tú dices Dahmer, tú dices Myers No. y tú dices ¿quién? Michael Myers, Bueno, pues, ese- Michael Myers, Sí, el que sí, sí. trae como un overol verde. O el de Scream, ¿no? También la máscara de Scream. Es que hay Ajá. varios, hay varios. Sale- ahí. Bueno, lo que quería decir es que todo se va mezclando y luego no puedes distinguir. Entonces, esta gran celebración del Día de Muertos, que tiene una raíz muy profunda en Michoacán, hoy la vemos no diluida, sí la vemos intensificada, pero la vemos, tiene ya otras características. Es comercial, está muy mezclada con la cultura gringa, es superflua, muy superflua, y por lo tanto es un poco Anacrónica. no anacrónica, yo diría poquito patética en algunos casos, ¿no? Porque no es real, porque es una moda. Yo le pregunto, ¿es una moda? Sí. Yo creo que mucha gente se acerca a esta... Es que el punto es ese, o sea, ¿cuál es la tradición en sí misma de esta celebración? Yo pienso así, que el ritual de la noche de ánimas en la ribera, o perdón, sí, en la ribera. Ujú, sí. Bueno, son las 4. La- Porque eso es otra cosa esa que es queman una ahorita. cosa. La ribera del lago de Pátzcuaro. Eso es, me parece que es lo realmente cultural, digamos, en términos históricos, incluso estéticos, pues. Y ya todo lo que ha generado ese ritual, esa Películas, celebración. No, y sobre todo lo que han hecho las turismo. instituciones, eso. Me parece, y ese es el único punto en el que yo estaría en contra, pues. La manera en que se ha exotizado y se ha banalizado, y espectacularizado. por ende banalizado, pues. ¿Por qué? Porque me parece que no hay nada cuando uno lo ve así a través de los ojos turísticos y de ciertos programas y de las actitudes de mucha gente que va y diera la impresión de que realmente sí están interesados en esa tradición o en ese aspecto, cuando sucede que es solamente esa fecha van y se acercan a una comunidad indígena y el resto del año ni saben qué pasa, ¿no? Entonces es esa parte, porque la otra, todo esto que ha generado la imaginería que hay alrededor de esta festividad y que ya tiene que ver con una cuestión más, no sé, más sincrética o otro tipo de actividades. Por ejemplo, el desfile que hubo ayer. Ayer, no, el 1, ¿no? O el Ajá. dos, no recuerdo. En la noche, aquí en Morelia, yo no fui, pero vi muchas fotos y realmente me dejó muy sorprendido positivamente el despliegue de habilidad para disfrazarse de mucha gente, que como dice Yeyo, sí, efectivamente había mucha gente pues con este rollito de los zombies y otras cosas, pero por ejemplo, sobre todo muchas mujeres disfrazadas de catrinas, y había unas espectaculares, ¿no? Y realmente que me dejaron con la boca abierta y con un buen sabor de boca, en el sentido de que ahí sí creo que se reivindica al menos esa parte de la tradición histórica mexicana que tiene que ver con la Catrina, ¿no? Y todo este rollo. Entonces hay muchas cosas pues alrededor de eso, pero sí, se los decía, no sé, creo que antes de empezar el programa, yo noté que este año en particular fue así exacerbado todo, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. De acuerdo. Yo digo que más malas que buenas. ¿Sí? Sí, voy a ser un poco quizá determinista en eso. Porque lo que, como tú dices, era como una... No sé si una tradición. A lo mejor originalmente era como una creencia, ¿no? La gente iba a las tumbas a visitar a sus muertos, a sus difuntos, y se quedaba cuidándolas. Que por cierto, Netza nos contó el otro día, yo no lo he comprobado, que la gente llegaba en la meseta, en la ribera del lago, más bien en la cultura purépecha, a las tumbas a dejar flores el día de los santos difuntos. Pero era como tan folclórico eso, tan lleno de flores, tan colorido,
que empezó a llamar la atención de los turistas y entonces se empezaron a quedar toda la noche. ¿Por qué? Porque era atractivo y porque jalaba turismo. Desde ahí hay cierto artificio, ya no es una creencia tan profunda. O sea, ¿realmente cree la gente que llegan los muertos, que las ánimas están buscando el camino para el mundo? ¿O es nada más una tradición? Yo creo que toda esta banalización nos lleva solamente a una tradición y de creencia hay muy poco. Habría que investigar, más sobre ese tema, es muy interesante, porque además esto yo lo he visto muchas veces con los historiadores de Facebook, o sea, ahí las redes sociales, que aparte todo el mundo ya te cuenta historias, te aparecen memes donde te cuentan la verdadera historia de algo, ¿no? Y sí, algunos decían que más ni eso ni existía, que se lo inventaron para el turismo y la madre, ¿no? Pero bueno, lo que hace rato platicaba con Víctor, antes de entrar al aire, entrar a hablar, es que a mí me sorprendió mucho también, al igual que a Víctor, y al igual que a Yeyo, que ustedes dos, algunas cuestiones que se vieron este año. La primera, una que se vio mucho es que había mucha gente. Me tocó ir a Pátzcuaro, a Tzintzuntzan, toda esa zona. Anduve como parte de un pool que se hace de prensa para ir a cubrir todo el evento, pero sí había muchísima gente. Y decía el secretario de Turismo que lo que pasaba es que lo que estaban pensando que había sucedido es que mucha gente vino, el puente, los días anteriores hicieron como un puente, y la gente se esperó un poco más para poder ir a Pátzcuaro. Entonces por eso había tanta gente, porque era increíble, había muchísima gente. Yo también creo que muchas veces he ido a cubrir y pues hay gente, siempre hay mucha gente, pero esta vez era desbordante. Y una cosa que me llamó mucho la atención y le decía a Víctor es que nunca no me di cuenta hasta que lo reflexioné estando dentro de un panteón, que la gente, de veras, no soy tan exacto, pero seguramente el 80% de las personas que estaban ahí, no de los que estaban ahí de la comunidad, sino de las personas que iban como de visitantes, estaban disfrazados, es decir, parecían pandas o parecían calacas, ¿no? Una de dos, pero todos estaban así, ¿no? Como Sí, Catrín. que eso Catrín, también un ya gran se negocio está de la- normalizando. Increíble, yo nunca había visto Dicen eso, que de en el veras. mercado de Independencia se acabaron las pinturas Pues no lo dudes, año, no lo dudes. y era muy común aquí en el sistema. La gente vino pintada y pues tú veías en la calle gente pintada y Ya es como normalizar incluso, ¿no? Ya Ajá. lo normalizamos. De eso me di cuenta cuando estaba allí y dije, no me había dado cuenta porque lo había normalizado y dije, bueno, pues esto no lo había visto antes. para Y los que no hayan venido nunca a la fiesta de Día de Muertos en Michoacán, no vengan, es horrible, es una experiencia ya no vengan para acá, no como a... colapsante, no se disfruta nada, está Pero lleno habrá de gente tráfico. que le gusta eso, que quizá le gusta la- eso. No sé, pero Es que depende a dónde vayas, también. O sea, es que es patético. O sea, ir a llenar todo, los panteones, sí, eso sí, no se disfruta. a escuchar la música de banda ahí con la gente A invadir las tomando, tumbas. a invadir lo que ellos supuestamente van a ver, que es el recibimiento de las ánimas de las Digamos familias. que el rito, ¿no? El rito de las familias a recibir a sus muertos. Ir a interrumpir eso, a boicotearlo, a invadirlo, es horrible. Es horrible. No puedes avanzar en la carretera. A mí me tocó ir obligado hace 3 años y dije, porque nunca había ido, y dije, nunca más vuelvo a venir porque eran las 4 de la mañana y no habíamos podido llegar ni a un panteón. Sí. Nos tuvimos que bajar del autobús y tuvimos que empezar a caminar casi 8 kilómetros para llegar a un panteón. Íbamos Sí. con una comitiva. Sí, es nefasto. Y dime si no es nefasto. Sí, sí lo es. Y el ruido en las tumbas, el basurero que se deja. Entonces, para mí, mucha de esta tradición se ha pervertido. Totalmente. El capital que todo lo arrasa, que todo lo aplana, que todo lo devora, lo mastica y luego lo vomita, ahorita está haciendo de la tradición del Día de Muertos una cosa que va a resultar... se está degradando desde mi punto de vista. Ahora, ¿cuál es el beneficio de las comunidades? ¿Obtienen algún beneficio con todo Pues eso? habría que preguntarle a la gente de Tzintzuntzan o a la de Tarecuato, a la de Longarícuaro, a las islas, a Janitzio, si ven un beneficio en eso, ¿qué? Lo que puedan vender en una noche de algodones y churritos. A eso iba incluso porque hace 18 años más o menos que fui, quizá la última vez,
justamente en Surumútaro yo platiqué con una persona, una señora que estaba en una tumba y ella reconoció, yo le pues tratando de hacerla, pues de indagar, ¿no? En por qué también, qué es lo que ella sentía y al menos ella reconoció que no estaba ahí porque ella quisiera, sino porque era una oportunidad para tener unos ingresos extra, porque ella Pues sí. cobraba por las fotos que se Por las acercaban. fotos, Pero aún así yo pensaría, las flores. ¿cuánto tiempo o cuánto puedes sacar esa noche como para que valga la pena exponer la tumba de algún ser querido al vandalismo, pues, ¿no? Sin Propiamente. duda tiene una repercusión económica y comercial, ¿no? Porque simplemente el pensar el cultivo de cempasúchil en México, en los campos de Copándaro, Ujú. ¿cuánta flor vendes? Sí, este Vemos año- flores este por año debe todos ser brutal, lados. ¿eh? Y A ver, es yo un nunca negocio. había visto tantas ofrendas en la ciudad como años anteriores. O sea, como tú decías al principio, en plazas, en escuelas, en avenidas, donde quiera había. Entonces, y donde Ujú. quiera había esta flor, así es que seguramente hoy fue una explosión. Aunque hay que total de advertir venta también que el cempasúchil que se está vendiendo en estas fechas en Michoacán, no sé qué porcentaje, pero mucho viene de la India y de China, que han robado el mercado del cultivo del cempasúchil tradicional y es muy fácil de distinguir. Seguramente ustedes vieron, si cierran los ojos y hacen memoria, mucho cempasúchil en macetas. Cempasúchil perfecto, redondito, que parecen como micrófonos amarillos. Ujú. Bueno, ese cempasúchil de macetas no da semilla. Y todo es de la India y de China. El cempasúchil de aquí de Michoacán es el que tiene la vara larga y que vendían en las camionetas que veíamos en los semáforos. Se ha pedido mucho que tengan cuidado con esas cosas porque esta información pues, comenzó a andar en internet. Es verdad, vienen de la India, vienen de China, sin embargo se producen en Michoacán y lo hace gente que también necesita subsistir. Porque luego parece que bien, pues la gente no se imagina pinches contenedores llenos de flores amarillas, no es así. Aquí se hacen, aquí se cultivan, se cuidan, hay gente que se dedica a eso y vive de eso y también la venden. Creo que no está mal si lo hacen, ¿sabes? Eso es mi punto de vista. Porque sí es cierto, o sea, porque luego es que se metió el mito, ¿no? Mucha gente se empezó a quejar, es que nos están jodiendo también a nosotros el mercado, o sea, nosotros también somos agricultores, nos dedicamos al campo y vendemos así, y pues ya de pronto por todas esas ideas ya no nos compran. Eso Ok, pasó, te retiro lo dicho. eso pasó, de verdad, habría que Retiro lo checarlo. dicho. Pero sí hay unas, en China y en la India, Sí, no, están sí, sí, produciendo muchos sí, cempasúchil. es verdad, Habría sí. que buscar algunos datos económicos, pero... porque además ellos no lo utilizan para la tradición del Día de Muertos. Creo que generan algún tipo No. de productos a partir del cempasúchil. aceite o algo así. Ahora la cuestión, hace rato creo, no sé si Ujú. viste por ahí, pero las autoridades del municipio de Morelia Ujú. anunciaron que este año o estas festividades, esta temporada, ha sido la más exitosa en muchos años. Estaba en en 2019 y creo que sí superó el 2000. Bueno, es que no han dado, bueno, creo que ya dieron las cifras oficiales en el municipio, tienes razón. Sí, Hoy las dieron, hoy hoy, las 3 dieron. de 3 de O sea, hubo noviembre. 100% de ocupación Sí, hotelera. 100%. Lo cual, 100%. No, en Pátzcuaro estaba No peor, en manches. Pátzcuaro creo que la gente ya no había dónde estar. Parecía a ¿no? gusto, ¿no? Y se habla, se habla de que estos 3 últimos días al menos no había habido tanta gente en Morelia como ningún otro Sí. año. Entonces, a lo que voy es un negocio, sí, para Claro los que es un hoteleros. negocio, para todos, ¿eh? De Es que reactivación no. económica. A ver, el bueno, punto es déjame explicarte lo que yo, al menos yo vi como periodista, he estado cubriendo estos. Hace unos días, poco antes de todas estas fiestas, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán hizo una rueda de prensa en el Café del Prado. Entonces ahí fuimos, algunos reporteros, y ellos se quejaron de algo que es verdad, ¿no? Pero también implica pues que necesitan dinero. Ellos decían que ellos estaban organizando la fiesta en Jarácuaro, que es donde el festival. el festival de Jarácuaro. Muy bonito, por cierto. Exactamente, se han Ese ido, es está muy muy bonito y no está tan Exacto. turístico todavía, pero se me hace que van para allá, ¿eh? O sea, ese es Que un poco están lo en que el debo decir. Garícuaro, que son los que No, bueno, sí, cerraron el lago. Es el Los que están Garícuaro. desecando el lago, los de Jarácuaro. ¿Ah, sí? No, Jarácuaro es una isla. Bueno, No, era era isla. isla. y y se se secó. aferraron a construir una carretera Exacto. Sí, ¿no? sí, a sí, tierra firme y a partir de ahí se empezó a secar el lago. Bueno, la comunidad de Jarácuaro estaba organizando su fiesta y entonces lo que fueron ahí a denunciar un poco es que les habían dado 45,000 pesos y bueno, ellos iban a reunir como a 5,000 personas y que en la Quínchecua, por ejemplo, que
reunió a 4,000, poquito más, pues le dieron como 10 millones, eso decían, y que pues había una disparidad, y que el Festival Artístico de la Raza Purépecha, que habían dado, sacan casi como 700,000 pesos, y había reunido a 10,000, dice que había disparidad en las cosas, cuando ellos hablaban de que no había un aprecio por la cultura purépecha realmente, sino por las cosas que ya se han masificado y que se han hecho como muy importantes, cuando este tipo de eventos como el de ellos, pues también reúnen mucha gente, pero recibían ellos dijeron una cosa mísera de 45,000 pesos. Entonces, y así andaban como 50 comunidades. Y otra cosa que señalaron y que me parece muy importante antes de todo esto. Nada más quiero mencionar, o sea, el tema de la rueda de prensa fue el cochino dinero. Sí, es que por eso a eso voy, que a lo mejor todos sí se benefician de alguna u otra manera. Ahora, una cosa que a mí que señalaron ahí, y a mí me dio mucha curiosidad, porque yo que me dedico a esto del periodismo, pues no la he sabido y tendría que averiguar, y voy a averiguarlo. Dijeron, bueno, la celebración de Noche de Muertos no nada más es la ribera del lago de Pátzcuaro. O sea, hay 4 regiones purépechas en Michoacán, y nadie va a las otras ni las pelan. Y tiene razón, ¿no? Otro. ¿No? Y habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque, o sea, es que yo ya he ido. Pero pasar algo es que vaya los turistas, o qué es pasar qué. No. ¿No? Acá la cuestión en la región del lago, pues es eso, que Pátzcuaro, Tzintzún, Janitzio, Tzintzún, Sansurumútaro sobre todo, ahí fue donde se encontró, digamos, la beta turística. ¿En dónde? Está en la región del lago. Pero vete allá a la Cañada de los 11 Pueblos, a la sierra, o a la ciénega, o a la meseta, tal. A la Cañada de los 11 Pueblos. ¿no? Que yo sepa, sí se celebra, pero no con... Ay, vi que se abrió la puerta y no había nadie. Mínima, es decir, la gente sí va, como decíamos, va en la tarde, noche a dejar sus flores, o al día siguiente muy temprano, y ya. Y no hay turistas, no hay nada de nada, pues. En la región de Zitácuaro, cuando llegan las primeras mariposas monarcas, coincide con el Día de Muertos. Entonces, cuando las familias... Ahora pasó, por cierto. Cuando las familias van a las tumbas a visitar a sus familiares, están las mariposas revoloteando. Entonces, la tradición es que son las mariposas, que son las ánimas hechas mariposas las que van a visitar. Es muy interesante, lo cual dice que la tradición se extiende más allá del lago, ¿no? Porque ¿a cuántos kilómetros está la región de Zitácuaro del lago? No, bueno, no sé. Es otra zona diferente. Pues estás hablando del oriente de Michoacán, ya pegado al Estado de México, a Guerrero más hacia abajo, no, nada que ver con la zona de la costa. Eso no cambia lo que dices, porque finalmente hay como una beta turística que es justamente la que está detonando todo esto, que fue asombroso. ¿Qué escenas podríamos describir de lo que vimos? Híjole, vampiros mezclados con catrinas. Sí, a mí me tocó que antier estaba invitado a una fiesta de vampiros muy grande que hubo en el centro, que coincidió con el desfile de las catrinas organizado por el ayuntamiento. Desfiles de catrinas en las principales ciudades de Michoacán. Uruapan tuvo el suyo, Morelia tuvo el suyo. El gran desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, que dicen que juntó casi 1 millón de personas. Son las cifras que por cierto, oficiales. Es una nueva tradición de hace que les gusta 8 años. Desde que salió la película de por James eso, Bond, 8 ¿no? años, 7 años, ¿no? Y que a mí me parece muy bien. Sí, yo no sé cómo no se nos había ocurrido a los mexicanos hacer un desfile, ¿no? Sí, de hecho, se le ocurrió a los guionistas gringos, porque es algo y a raíz de ahí lo empezaron a hacer, claro, y ahí están. Y está muy chido, cuando en el 2350 estamos los eternos arqueólogos tratando de explicarse de dónde viene este desfile, van a encontrar que fue gracias a una película o que los códices dicen que fue James Bond, que era un personaje mítico al que hacía cosas, ¿no? O sea, esa tradición se la debemos al guionista de la película. Pues sí, o sí. Escenografía, no sé quién se le ocurrió, ¿no? Y lo que seguramente ha influido mucho es que terminó la pandemia. Eso también es un acontecimiento mundial, y está reactivando todos los botones de vida en el planeta, ¿no? Hasta en la muerte, ¿no? Así que hasta en la muerte. Claro, es lo que yo le decía a Víctor en el post. Todo esto es la muerte llevada a la vida. La muerte en vida, ¿no? La muerte viva.
todo conmemoración de la que fuimos Bueno, testigos. Dentro de las Tenemos cosas una absurdas, invitada. a ver, Pásale por acá, dentro de lo absurdo que me tocó que ver a quería mí, por participar ejemplo, en nuestro podcast y la vamos a invitar. Síganle en lo que le no, recibimos. de las cosas más absurdas también que me tocó ver ahora que estuve en este recorrido que se hace por la zona lacustre, es a la gente tomándose selfies. Eso no puedo, güey. Mira, me quedé que no puedo. Yo tampoco. Sí, los veo y me encabrona. O sea, les quiero decir, cárale, güey, cáigale. Tú porque no tienes celular, güey, Pero, pero... o sea, a lo mejor por eso, pero me encabrona, güey. O sea, no, Evaneli, pásale por acá. Tenemos una invitada Hola, hola. de Huetamo que viene Hola. aquí al estudio con nosotros porque quería Hola. visitarnos en nuestro podcast. Este es un podcast. Ponte los audífonos y participa con nosotros. Estamos por hablando cierto, del Día de Muertos. Los podcasts existen hace como 20 años o más. O sea, son viejísimos. Bueno, sí, esto no es es nuevo. otro ejemplo, ¿no? Yo los conocí Sí, no, hace es un año. o sea, hace mucho tiempo que se vienen haciendo podcasts, pero ahora como que se inmortalizaron, ¿no? Ya, ¿no? Bienvenida, Evaneli. Hola, gracias. Hola, hola. ¿Cómo se vive el Día de Muertos en Huetamo? Platícanos. Cuéntanos, ¿o no hay tradición de Día de Muertos? Allá puro jaripeo. No. También hay flores y toda la cosa. Sí, también, pues, todos. Pues, bueno, Bueno, pues todos vamos a. Pues todas las personas vamos a arreglar los altares. Ah, ¿en Huetamo? Yo pensé que iba a decir todos Sí, vamos a bueno. morir. Dije, No, o sea, bueno, es, sí, es es cierto. igual que en los panteones aquí en Huetamo. Sí. Ajá, desde que tú... ¿Cuántos años tienes? 30. Desde que tú eras chiquita la tradición así es. Cempasúchil. Sí, todo. Pero van por la calaveras. noche, hacen velación. No, eso sí no lo hacemos. Eso es nada más, pues los días primero, que es lo que hacemos, pues es el día que se prenden los las velitas niños, para ¿no? los niños, ajá, y el día 2 ¿Dos? ya es para los adultos. O sea, no se quedan a velar en el panteón. No, ahí nada más cada quien en sus casas, ya hacen sus altares. Yo recuerdo que cuando íbamos a ver a la tumba de mi abuelo el 2 de noviembre, no podíamos llegar también del tráfico que había y tenía yo 8, 9, 10 años, o sea, eso fue hace mucho tiempo. Es decir, todavía se acudía, pero no con la repercusión y la reverberancia que tiene ahora. Seguíamos con las manifestaciones, es que es brutal. Las calaveras, por ejemplo, que para quienes no las conocen en México son una especie de versos? coplas, Ah, los versos. de versos Ujú. en rima que se hacen en honor a la muerte y se dedican a personajes en el acontecimiento de cuando la muerte se los lleva, ¿no? Ujú. Que son famosas. El pan de muerto Ay, no me digas es eso. otra. Ujú. Las catrinas. Oye, y el pan de muerto con sus variedades, ¿no? Así, algunas. Ya ni hablamos, realmente- ya ni comimos eso. Yo sé, y no puedo, pues ya, pero. Yo sí todavía hay por ahí. Y yo soy no sé, ya no puedo, pero. Pizzas de pan de muerto. Nada No, más. ¿en serio? Bueno, por ahí ya vi una foto. No sé ¿Pizzas si de sea pan de muerto? Sí. Lo que no sabía yo y Unas cosas. descubrí este 2022 es que las formas que Los tienen huesitos. arriba, ¿No el sabías? pan de muerte eran los huesitos. No, no sabía. sabía, No güey, manches. No sabía. No, bueno, pues no sabía. No te pases, Yeyo. Perdóname. ¿Qué otra cosa? Las calaveritas de dulce son de esta época. Las calaveritas de dulce. Es- Que, toda la que ahora casi no parafernalia. se vieron, ¿no? Casi no se vieron. tienes Los razón. altares. Las ofrendas. Son las mismas flores de cempasúchil que ya se convirtió en un fenómeno, por cierto, Y quiero diente de decírsele. león. A partir de justamente la pandemia, la gente empezó a ir en masa, porque yo también estuve allá, a Copándaro y no sé si Tiripetío, no, cierto, Tarímbaro. Tarímbaro, a estos dos lugares, a tomarse fotos ahí entre las hojas. Esa es Pero, otra. pero Ah, detonó, sí, yo también me tomé detonó, fotos porque no, antes no ¿Pintado? pasaba y pues, Sí. ¿te pintaste, neta? No me pinté, Ah, me bueno. disfracé de conejo, nada más. A ver, yo no había quedado en cuenta porque yo vi ahí en el Facebook varias Ajá. amigas, sobre todo mujeres, Sí. que estuvieron ahí pues, mostrando sus fotos y parece ser, yo pienso que es como una especie de negocio Ya en empezó donde a hacerse- vas, te pintan,
te disfrazan Sí, así es. y las tour. fotos bonitas. Pero Ya te voy a es decir- otra parte, otra Pero te voy a decir vertiente cómo más empezó, del cómo empezó comercialismo. esto es muy reciente, tiene 2 años, 2 años, a partir de más la o menos. pandemia, porque alguien puso una publicación, ya saben que las redes están cabronas, alguien puso una publicación diciendo, no, pues este año se les van a quedar porque no hay, los panteones cerraron, la madre, entonces pobre gente allí en Copanta, entonces láncense ahí, cómprenles ahí, entonces la gente empezó a ir y ya como que vieron los prados, se empezaron a Está tomar chido. fotos. Bueno, También creo que está chido. Y hubo otra cosa que también me enteré de una amiga, es como creo que hace un año, cuando iban a tomarse fotos, los dueños de los sembradíos empezaron a cobrar. Entonces yo creo que ahí Ajá, todo pues es se un empezó a negocio, ¿no? mezclar. Aunque, bueno, yo lo que yo vi, nadie cobraba, pero sí la recomendación que hacían, porque fui a partir de un tour, porque estaba siguiendo lo que hacían en ese tour, de unos tour operadores, decían, bueno, no te Ahí cobran, está pero... la chingadera. Espérate. Ve, No, pues tengo que averiguar todo, pues es mi trabajo. Ay, perdón. ¿tu trabajo es vender flores? No, mi trabajo es reportar qué Ah, ya, pasa. ya. Y entonces les decían, no, o sea, no es que les pagues, pero si puedes comprarles flores, ¿no? Por lo menos. No, sí, claro. Sí, ¿Tú eso te es lo que pintaste, hacen. Vanelli? No, No. no me agrada mucho eso. ¿Tú te pintaste? Entonces, No, te nomás de pintaste? colores. No, no. ¿Ni te disfrazaste? ¿Nadie se disfrazó? No. Qué Yo amargados. ya parezco su panda. Qué ¿para amargados los carajos? tres. ¿Y tú? ¿Tú no? Ah, de conejo. Iba a decir que la Catrina, ¿se sabe la historia? ¿Quién se la sabe que la Bueno, pinta? ¿de Capula? Sí, la famosa Catrina. Ese Ah, es porque otro. lo que pasa es que Capula. hay una historia ahí. No es de Capula. No, la de Exactamente. Aguascalientes, la de Posada. Grabador Posada. Sí. ¿O qué? ¿Esa? Ajá. Que A es ver. el origen de la Catrina Seguramente tú, no como eres tiene bien- que ver con un origen de los pueblos originarios, Sí. Ah, no. como algunos piensan, ¿no? Que las culturas originarias de México adoraban a la muerte y formaban una especie de figura Es sátira política. femenina. No, se generó Y social. a mediados del siglo XX, cuando un caricaturista, José Guadalupe Posadas, hizo a esta Catrina y creo que le llamaba la garbancera, la canaca Ajá. Ah, garbancera, sí, la garbancera. porque estaba ridiculizando a los que asistían, no era a mediados, era a principios del siglo XX, ridiculizaba a las clases Altas, ¿no? altas O que que ahí querían- se paseaban en las pudientes. fiestas. No y vi como más a los arribistas, ¿no? A los Estos que arribistas, sí. eran un poco los arribistas. al- aspiracionistas. a los fifís, Ándale, ¿no? estos. A los Pues, a los que fifís, querían ser ¿no? O fifís, Los sea, pues. realmente en ese entonces Sí. eran los fifís. Y después Diego Rivera la pinta Así es. en este mural tan bonito que está en la Alameda que se llama Tarde. Tarde de una noche de verano. Sí, porque la fiesta de tarde de una noche de domingo es de los toreros muertos, la de hoy es domingo, eso está muy Y bueno. sueño de una noche de verano es otra A ver cosa. si ¿no? ponnos un cachito de hoy es domingo, al cabo creo que si pones un cachito, Aristides no nos van a quitar el podcast. A ver, búscate la de hoy es domingo. Bueno, de los toreros muertos, pero un cachito para que no nos censuren el podcast. Y entonces Diego Rivera la pinta y la pinta junto, en un plano central, junto con José Guadalupe Así Posadas, y ahí viene la tradición. Y Porque creo más que aparece él le muy llama Catrina, a pues. Catrina. Ujú. O sea, el Sí, sí, nombre sí. así, Ahí Catrina, fue. es a propósito de Diego Diego Rivera. Ujú. Y mira dónde iba a parar todo esto. Es un... Hasta Capula. Bueno, hay creo que un concurso de Catrinas, que ya al ratito va a aparecer como Miss México, ¿no? Ah, sí, hay un... Bueno, también tiene poquito. Y la verdad es Sí. que la creatividad se ve Sí, desplegada las ahí. O fotos sea, es ¿qué nos una pasa? maravilla. Estábamos muy encerrados, estamos ¿Aquí como dónde? ávidos de cosas, ¿no? Todos los seres humanos. Y creo que aquí O sea, la pandemia reventó en la creatividad. sí, por eso estamos viendo todo esto. Fíjense. Porque también coincide con que acaban de quitar el cubrebocas en México, ¿no? Ujú. Oficialmente, al menos en Michoacán, no sé en otros estados, pero ya quitaron el uso obligatorio del cubrebocas, entonces ya volvimos a ser como los de antes, libres de enfermarnos todas las veces que queramos, ¿no? Irresponsablemente. Sí, no sé si... Iba a decir una anécdota. Hay una dibujante argentina que se llama Isol, que hace libros para niños, y yo la sigo en redes, y ella casualmente estuvo aquí en Oaxaca y en la Ciudad de México estos días, y yo allí, a través de los posts que ella hacía, subiendo fotos de toda esta cuestión de la tradición de muertos, y las respuestas de pues muchas de sus contactos, seguramente de Argentina y de otros países, es realmente así de un asombro ¿Qué es eso, total, no? Sí, yo, porque también las fotos yo digo, híjole, es que esto yo nunca lo había visto, ni siquiera yo lo había Sí. visto con tanta
efervescencia, listening. con tanto colorido, o sea, realmente esa parte, la verdad, sí me gusta. Claro, porque la estética, que, al menos la que tiene que ver con la Catrina, con el cempasúchil y con lo mexicano, es preciosa. Con el arreglo de ciertos A mí locales todo me gusta, la comerciales. neta, ¿para qué me voy a poner mamón? Digo, pero sí, creo que la aglomeración tanto allá en los panteones y O esa sea, lo falta de mismo respeto, los no, nada zombies más. y eso. Pero bueno, Está en chido. su medida sí, o sea, yo por eso te digo, yo tengo muy claro que es una cosa y que es otra, y creo que muchos niños a lo mejor ya no presentan esa diferencia, o a lo mejor ya los papás les dicen, mira, una cosa es esto y otra cosa es esto, no sé, pero las dos cosas tienen un encanto de alguna manera, porque yo he crecido con las dos cosas, ¿no? Entonces yo no tengo bronca y me gusta, porque es parte de celebrar una vida a través de la muerte, ¿no? Está Pero, mal. pero es que no se trata de que te guste o no, o sea, no lo estamos criticando, No, solamente no, lo también, estamos a mí me comentando y gusta. poniendo sobre la mesa, no Sí, estamos es haciendo un que oí juicio de palabras valor, como está chido. decadentes y A cosas mí así. yo vi una chava que se disfrazó, de hecho es mi prima, de que creo que es el mejor disfraz que vi 2022. ¿De qué tú? Pulp Fiction, Uma Thurman, con la jeringa aquí atravesada, no manches, estaba buenísimo. Una atravesada no pegada aquí se ve buenísima. Nos van a quitar, ¿no? Sí, ya quítala porque si no YouTube se va a molestar Nos porque van a decir cosas feas. los toreros muertos, que por cierto ya están muertos, se van a enojar. Nos van a venir a jalar las patas. Entonces no se disfrazaron, nadie de aquí se disfrazó. No, no, pero a mí no me desagrada disfrazarme, pero pues no. Sí, yo lo haría, no, sí. Yo también lo haría. Con algo. Nadie una te invitó a una fiesta. Pues sí, no, no. Sí, hubo sí me compartir. invitaron, pero no. Ah, yo te invité a Sí, una me fiesta, invitaste. sí, cierto. Y sí tenía mi disfraz, también, pero sí, me sí. dio franca hueva, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Ya a ¿Qué? esa hora estaba ya con ganas de no. ¿Tú te disfrazaste? De Sí, conejo, de es conejo. una foto, ¿no? De conejo, de gato, no sé qué era. Sí. ¿De conejo? ¿Cómo de gato? Pues no sé, De güey. conejo. Yo vi una cosa ahí rara y ya dije, pues que sí. Sí, ¿quién iba a decir? No sé, yo pensé que... Me pareció poético. Ay, no, bueno. Nada innovador, ¿eh? O sea, fuiste y No, lo no, no, rentaste es que- y ya. Sí. Yo pensé que tú No, ibas a ¿sabes hacer quién me algo lo mucho prestó? El Un Raúl, saludo para Raúl. Sí, te iba a decir, el último que iba a que se disfrazó de conejo Una fue vez Raúl. en una Sí, fiesta sí, sí, llegó sí, sí. disfrazado de conejo y a mí me encantó el ¿Y disfraz. era Dije un ese? día- sí, afortunadamente. Ahí lo traía. Todavía lo tienes, él creo que da clases con él y está súper chido. Oh, está bueno. Que por cierto no se pierdan el programa de Raúl García que viene próximamente que se llama La Hora de la Bestia, que va a estar Bestial. Va a estar bestial. Sí. Va a ser un programa genial así como lo conocemos. Bueno, ¿qué más de la muerte y del Día de Muertos? ¿Qué les pareció? En resumen, En resumen, ¿qué yo- sabor de yo creo boca que nos el- dejan estos las días tradiciones- asiagos y lo que sí, bueno, aunque todo me gusta, he dicho, y aquí me voy a desdecir, digamos, también esta mutabilidad de las cosas, de las tradiciones, también en este caso en concreto, lo que pasa, por ejemplo, yo tengo cubriendo esta fiesta en esa zona como unos 7 años, y si hay una diferencia de la primera vez que fui ahora, en este tipo de cosas, ¿no? Que la gente se disfraza de blanco y no sé, o que se van a tomar selfies, porque además yo creo que otros años era igual, pero no me había fijado, o que la gente atraviesa entre las tumbas, que no le importa, o que van tomando, ¿no? Y ya, o sea, hay cosas nefastas, sí, de esta fiesta, que si las quitáramos sería muy lindo, pero a lo mejor no va a convenir a los gobiernos porque no va a haber dinero, ¿no? Es que esa es la cosa, que se ha convertido en un negocio. Se convierte en la frase clásica que yo les he dicho otras veces, que yo odio, es no, bueno, odio, esto es muy fuerte, pero sí me molesta cuando dicen nuestros, ¿no? Nuestros indígenas, nuestras fiestas, nuestros muertos, nuestras celebraciones, nuestros panteones, no puedo No. decirlo aquí, pero no, pues, ¿no? Y entonces esa es la parte que yo creo que a veces le va creciendo como una rama a la tradición, que a veces no es muy bonita, pero pues va creciendo y no sé a dónde vaya a llegar, ¿no? Y además debo decirlo, antes de que me vayan a quitar la palabra, rápidamente. es que eso está bien chido. Está bien, sí te lo voy a quitar, córrele. Rápidamente, muchas cosas detonaron a raíz de la famosa película de Coco y todo lo que explotó ahí, que se fue 2 años o 3 años, me acuerdo, que explotó gachis y así fuerte, y tú ibas allá y bueno, hasta el productor andaba allá, ¿no? Y entonces esta novela que se ha hecho, da un poco entre risa y luego te dices, ay, mamá, está con mamá Coco, la señora Ujú. María Salud, se llama la señora, que ya murió, por cierto, y ahora pusieron, pues tenían que hacerlo, pusieron un altar, aunque no corresponde según la tradición que le hagan la fiesta a la señora.
señora hasta el año que viene, pero todos no podían dejar pasar poner algo, porque pues la gente empezó a ir, tú veías un montón de gente en la casa de la señora Salud, Mamá Coco en Santa Fe de la Laguna. Entonces, estas son las ramificaciones que se dan. Que por cierto, pero bueno, se dan. El de la película dijo que ni conocía a la señora. No, pero, pero qué curioso, ¿no? Cuando muere la señora pone un post, no, ya les recuerdo que no nos basamos en la señora, bye. O sea, borró uno y lo sacó otro, o sea, dices, ¿qué onda este güey? Pero si tú ves a la señora y ves está igualita, está igualita, güey, no mames. Ves la iglesia, además, la iglesia del lugar es el la equipo de iglesia producción sí asistió a esa comunidad. No, la entrevistaron ahí, o sea, la entrevistaron y hablaron con ella y con la familia. O sea, ¿qué finalidad tenía decir que no? Es que creo que, según cobrar. Esto, que les ofrecieron hasta una casa, Eso es lo que yo supe entrevistando a una de las nietas. Entonces, pues, no sé, pero se sintieron como timados, aunque, bueno, yo digo, ¿cuál hubiera sido la razón? No, pues nada más que mencionaran que sí se basó en mi abuela y ya, pues, tienen razón en ese sentido. Nada más. Justo en eso que acabas de decir, me parece que hay un gran problema. Cuando esta fiesta se comercializa y se espectaculariza, se echa a perder. La tradición es el vehículo de la cultura. Y entonces, si la tradición se contamina con el pinche mercado, pues al rato vamos a tener algo más parecido al McDonald's y algo muy artificial, sin raíces y sin esencia. ¿Qué tanto contribuye la comunidad? ¿Qué tanto contribuye la comunidad? ¿Sabes qué es lo cabrón? Exactamente. Está muy cabrón. Lo cabrón es que es inexorable. O sea, no hay forma de parar esta vulgarización y esta banalización, comercialización y banalización de una cultura que todo esto que vimos, de cierta manera, así de asombroso, así de vertiginoso como es desde mi punto de vista, un suceso que nos están arrebatando. O sea, mira, ahora lo vieron, ya no lo ven, ya no es de ustedes. Ahora salen las bolsas de gomitas en Estados Unidos y hay películas y salen los vasos de la Pepsi y la esencia de eso se nos fue. Otra vez nos la robaron. Por eso hay que cuidar. ¿Cómo se cuida un patrimonio así? Cabrón. Porque es patrimonio, además hay que decirlo. ¿Sabes cuál es la pregunta que estás haciendo ahí? ¿Cómo te cuidas del capitalismo? Es como el agua, no te puedes cuidar, permea nomás, se va a meter, o sea, ¿no? Y la otra pregunta me parece también es, las tradiciones hay que cuidarlas, hay que preservarlas. O hay que dejar que sigan su curso. Algún historiador muy famoso, que no recuerdo ahorita su nombre, hace algunos años cuando era reportero, recuerdo que él era de la posición de decir, las tradiciones se tienen que morir por sí mismas. Y claro, no hay por qué estarlas forzarlas. Con estas figuras de los patrimonios que ya se crearon y que tienen que ver con esta perpetuidad de las tradiciones, ¿no? Porque es un patrimonio ya la Pireco es un patrimonio. Y eso tiene un trasfondo turístico la cocina económico. Mexicana es un patrimonio, tiene un fondo de ese tipo. Entonces, ¿cómo hacer que esto... Es que también es una buena pelea, digamos, la que se da ahí, ¿no? Porque sí tiene hay un valor cultural innegable que es importante, pero también tiene un valor económico que muchos lucran con él. Haciendo conciencia, me parece, de lo que dejas, lo que pierdes, lo que pones en juego con estas cosas. Por ejemplo, por eso yo no voy. Porque tengo conciencia. Ay, cabrón. Tengo una conciencia que me hace respetar a las personas que van a un panteón a velar a sus muertos. Y sería incapaz de incomodarlos con mi música de banda, con mi escándalo, con la gente incluso con tu cámara, me parece un poco invasivo, yo también, ¿no? Pues yo a mi telefoto, yo casi no me estoy ahí tomando, no me gusta nada. Eso es lo que yo digo, o sea, no me estoy jactando nada, simplemente creo que eso es lo que a mí me sucede, sí me molesta, sí me parece deslumbrante como juego pirotécnico, pero los cohetes también me parecen un error, ¿no? Sí, yo también voy de acuerdo en eso. Es un juego pirotécnico lo que vimos, ¿no? Explotando así, precioso, pues, hermosísimo, con todas las consecuencias. Y como tú dices, a lo mejor estamos viendo el nacimiento de una nueva tradición alrededor de la festividad de muertos, no tanto de la tradición de Noche de Muertos, sino ya un jolgorio. Estoy seguro que en 10 años ya no va a ser nada más festividad del 1 y el 2 de noviembre. Estoy seguro que antes y después alguien se va a inventar algo para hacerlo cada vez más grande. Pues como la Tonantzin y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Imagínate esta plática hace 600 años
diciendo, y entonces van a venir, o sea, esos güeyes, al rato, güey, en vez de Tonantzin vamos a tener ahí una virgen católica, güey. ¿Y qué pasó? Mira, Tómala, güey. Ahí está. ¿No? Yo fui, bueno, hablando todavía de estas cosas, hice un recorrido con mi pareja hace como 3 o 4 años, un día después, como digamos hoy, allá. No manches, tengo una galería fotográfica, sí, es increíble, la muerte tras la muerte, de hecho así lo puse, y tomé varias fotos y es increíble cómo se ve un panteón al día siguiente cuando ya pasa la fiesta y cuando pasa la marabunta turística y cuando la gente se va, ¿no? Vasos. Es increíble, Y yo les platicaba también, creo que en un post anterior, de que yo fui días antes, 1 o 2 días antes, a recorrer pueblos del otro lado de la ribera, allá en Garícuaro, Pízaro y Arocutín allá. Arocutín, está bien bonito ahí. Y no hay nada, o sea, la tarde noche del 1 de noviembre a las 8 el pueblo ya está guardado, ya no hay nada, o sea, realmente pues uno entiende que realmente esto tiene que ver nada más con esta explosión turística que se dio muy focalizadamente en Janitzio, Pátzcuaro, Surumútaro y después algunas comunidades, ¿no? Entonces, y preguntando a la gente si creían en eso, pues debo decirles que había gente en los pueblos que pues no tenían ninguna sensación muy mística en torno a eso, simplemente decían, no, pues mañana hay que ir a visitar a mi papá que se murió y pues punto, o sea, no había ningún otro regocijo pues ahí detrás, lo cual a mí que no soy amargado, pero sí soy tengo muchas dudas. A mala copa. Tampoco, porque Turagua, mira. Las tradiciones en general a mí, debo reconocerlo, me parecen muy aburridas y muy anacrónicas en la mayoría, ¿no? Las acepto pues. Pero, o sea, ¿no celebras el Día de Acción de Gracias? No, yo no celebro nada. O sea, si me invitan a un 24 de diciembre a cenar, para mí es una cena. Una cena que disfruto si está gente conocida. Y ¿no? Se convierte en un evento muy particular y muy emotivo de su momento. Sí. Pero así las tradiciones, esas sobre todo que están revestidas de tanta solemnidad y que tanto a veces las comunidades indígenas, los gobiernos tanto se preocupan porque no mueran, no se me dan. O sea, ¿no hiciste la primera comunión? Sí la hice con un traje. ¿Y no disfrutaste tu primera comunión? No, estoy seguro que no. Yo recuerdo una velota que me dieron así grandota. Sí, como un rosario, no sé qué. La usaste de bat. Usaste cuenta, o sea, de béisbol. Por ahí hasta se guardó por años. Mi jefa no sé dónde la puso al final, pero es lo único que me acuerdo, realmente. Y traía como hay fotos ahí, maldita sea, con mis primos y que había un traje guinda bien feo, pero nada más fueron de esa tradición me acuerdo, nada más la vela y del trajecito, nomás. Sí, las tradiciones a veces se van yendo, no sé quién, la gente sigue haciendo primera comunión, ¿sí, verdad? ¿Me estoy yendo muy mal? ¿Sí? Sí. ¿Sí me estoy yendo muy mal o sí la hacen? ¿Y todavía hacen primera comunión? Sí, se hacen. ¿Y confirmación? También. ¿Y boda? Esas ya no. Tienes que hacerlo. Parecemos zombies, ¿no? Así como así. Claro, creo que si no tienes nada de esto no te puedes casar por la iglesia, ¿no? No puede ser nada de eso. Alguna vez a algún amigo le habrá pasado eso, seguro. Bueno, yo fui padrino de bodas de mi hermano sin tener nada que ver con este rollo. A mí mi hermano me la aplicó y me hizo padrino. Saludos a mi hermano, que me está escuchando. Que me hizo padrino de su hija. Y estoy yo sentado con traje, ¿no? Y ahora levántate, y ahora agáchate, y ahora baja la cabeza, y ahora híncate. Haz como que hablas. Y ahora levántate, y ahora tu galletita. Muy bien. No, pero a mí me hicieron ir a las pláticas. Unas pláticas que tienes que ese también es un tema de terror, por eso ponen los temas estos de ser las bodas. ¿Y no te dejaban opinar? No, porque el padre fue de aquí del templo del Niño de la Salud. Él sabía antes, entonces me dijo, pues está bien, o sea, pues sí. ¿Tú lo que quieres es participar en la boda de tu hermano? Le dije, sí. Le digo, pero pues así sin mayores cosas, ¿no? Me dice, no, pues ven y asiste a las... barren. Y bueno, ya, y no tengo problema, bodas, ¿no? Si no lo hubiera hecho. O sea, yo fui, si no mal recuerdo, de mis 2 hermanos, estuve allí de padrino de algo y lo hice con mucho gusto, y lo haría si
tú porque cuando te está cases, escuchando tu hermano. cuando te cases, yo puedo estar ahí. No hay ningún Nos problema. invitas, Yeyo, nos invitas. Para tus Padrino de tus velación. chambelanes. Ah, no, esos son No creo que quinceañeras. quiera. Yo quería decir al final que a pesar de todas las cosas que hemos dicho, cómo es de fuerte la cultura, Sí. que si yo no pongo mi altar, siento que le estoy fallando a mis muertos. Puede ser. O sea, siento feo. Para mí sí me gusta. Yo voy a poner mi altar cada que No, pueda. yo pongo siempre mi altar. Esta vez no, Este porque año no tengo estuve casa, a punto pero- de ponerlo por ¿Ves? primera vez, pero ¿Ves, güey? Ah, O sea, Víctor, exacto. cállate. ¿Por qué? Víctor, ¿Por qué estuviste a déjate punto? seducir. Pero güey, ¿por qué déjate- estuviste a punto? compré Ese es- un ramo de... No manches. Ese es el cempasúchil. final de esta Es el conversación. remate, ¿Por qué, es el güey? remate ahí de Víctor. ¿Te fijas? Lo Quizá el místico, la próximo año, esencia, güey, el está bien próximo año. cabrón. Vas a Te guardar obliga. esas flores para el siguiente año, ¿no? Mira, además, Bien muertas. ya seré un año más viejo y ya cuando uno ya llega a cierta edad, ya da igual. Ya no te importa. Entonces, ya no me Eres el importa. hombre de las plantitas igual que yo. Así Ay, es. regálalas, pon tus Sí, cempasúchil, sí, bonito. lo haré. No me gusta porque vi también en Facebook muchas fotos de altares de amigos, amigas y dije, no, oye, pues está bien, chido. A mí- está a mí- bien. Es que tiene una parte linda, pues, caramba. No, sí, mi casa parecía distribuidor de flores de cempasúchil. O sea, pues, ¿cuántas Sí, pusiste o qué? puse un montón de flores No por manches. todos lados, en el balcón, puse mi ofrenda, porque es muy bonita la flor. Y Sí, me es muy encanta. bonita, el Bueno, vean color. cómo está el sistema. Sí, Nosotros, sí, sí. yo promoví la ofrenda, hasta hice un camino de flores. Sí, ya o sea, vimos, es ya súper vimos. bonito eso, ¿no? Para llegar hasta acá hay que pasar por el Niclán. Mi clan, Y digo. quítale el chicle porque si no el ánima se va a embarrar Sí, porque agua. viene caminando por aquí. Esa es la magia. Ok. Me dejaré seducir. el próximo Sí, año. Víctor, el siguiente año vamos a poner un altar No, chido. ahora para Sí, Navidad, sí, sí. hazte algo Para chido. Navidad. Ok. Un árbol o algo. O para el 20 de noviembre, ponte, desfila tú solito Ahí por, en aquí, casa, por tu ta, ta. calle. güey. Un desfile En cívico, short. cívico-militar en Cívico. casa, dice. Hazte tu desfile cívico-militar en tu calle, güey, organízalo. Está bien. Bueno, Lo ¿ya, haré. ¿ya nos vamos a ir o qué? Sí, ya casi estamos. O ya, Sí, no me ya. importa lo que tardemos 5 horas, ya no pasa nada. ¿A qué hora empezamos? A la- No, ya no. Ya, no. siempre decimos que 45 minutos y nunca pasa. Nunca lo hemos ganas. respetado, ¿verdad, Ari? No, ya estamos cerca de la hora y pues ya casi lo vamos a terminar para Y eso es que ahora no nos dieron alcohol, sino. Y eso que no vino Netza viendo sus jaguares, porque si no, quién sabe. Sus pláticas. Un saludo a Nessa, Netza que Un hoy saludo, no un vino, saludo. que va a se estar fue a buscar molesto. su jaguar. que Sí, nos va a pues. estar escuchando seguramente aquí. Nessa, lo hicimos sin ti. Y Está Netza, no mames, ¿no viste un jaguar? En fin, ¿qué? ¿Ya le damos? ¿Ya lo terminamos? O... Sí, pues bueno, pues este ha sido el tema, nos vamos a despedir ya. Hablamos de la Noche Muertos, Noche de Ánimas, Día de Muertos, como quiera usted llamarlo. Hablamos de los panes, de las tradiciones, de las cosas nefastas, de las mezclas de tradición. Sincretismos, dicen los nice y intelectuales, vamos a decir la mezcla, chingado. Y todas estas cosas, pues ya vamos a ver qué vamos a elegir para el siguiente programa, pero por ahora creo que estuvo bastante divertido y bueno. Y pues introspectivo. Bueno, señores, Víctor, Nos vemos. hay unos Bye. vidrios. Ahí nos viene, chao. Alcanzas a poner un Giovanelli, altar, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Venía desde Huetamo, muchas gracias. El sistema de tu casa. Gracias. Bueno, que tengan una excelente lo que sea. Bye. Estamos siempre todos aquí, nunca salimos de lo mismo, bebiendo alcohol para olvidar problemas y presiones siempre.